Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy queridos hermanos, hoy que estamos hablando en la catequesis de los obstáculos y la lucha en la vida de oración, ya les expliqué cómo la vida de oración reside fundamentalmente en nuestra alma. Nadie se indigesta de hacer oración en el cuerpo. Nadie necesita tomar aspirinas para poder hacer oración. Es la parte espiritual mayoritariamente del ser humano la que vive, la que experimenta, la que realiza la vida de oración, porque la vida de oración es la relacionalidad espiritual entre el ser humano y Dios, que es espíritu puro, y también la relacionalidad con nuestros hermanos. Uno de los grandes obstáculos de la oración, lo vamos a ver después también al hablar del Padre Nuestro, es precisamente las pasiones. Las pasiones nos hacen mucho ruido. Las pasiones irascibles, la ira, el odio, la venganza, la desconformidad, nos hacen mucho ruido interior y se apoderan de nuestra interioridad. Me imagino casi como esos vikingos que en la antigüedad luchaban una nave contra la otra y cuando se acercaban saltaban de una nave a otra y la conquistaban y se apoderaban de ella. Esos vikingos malvados o piratas, si prefieren, son frecuentemente nuestras pasiones. Tenemos que tener cuidado de tener las pasiones en su lugar, bajo control.
Si las pasiones salen de control, nos pueden hacer muy malas jugadas, muy malas. Y por eso las pasiones hay que irlas educando poco a poco en nuestra vida. ¿Cuántas veces recuerdo yo de niño mi madre que nos decía: no llores, no tienes motivo para llorar, no llores? Es decir, estaba educando nuestras pasiones. No se educan las lágrimas lacrimales, las glándulas lacrimales, se educa el ánimo. ¿Cuántas veces nos invitó a perdonarnos entre hermanos? ¿Cuántas veces nos dijo que entre hermanos no hiciéramos cambalaches, negociaciones entre los niños pequeños porque acaban peleados? Así se van educando las pasiones y poniendo las pasiones en su lugar. Tenemos dos tipos de pasiones: las pasiones irascibles y las pasiones concupiscibles, los apetitos desordenados. La gula, la lujuria son pasiones concupiscibles. La envidia, queremos cosas, queremos más, queremos todo. Y esas pasiones, repito, desde pequeños hay que irlas educando, hay que irlas poniendo en su lugar. ¿Por qué? Porque esas pasiones son una gran riqueza, son una gran energía. La persona apasionada tiene en su ser, en su personalidad, en su carácter, una grande riqueza, con una condición: que la encauce. Imagínense que yo tengo un terreno y en mi terreno pasa un río de agua. Es una riqueza, es un recurso maravilloso. Si ese recurso no me inunda todo y me destroza todo en una inundación, por ejemplo. Si yo lo encanalo y lo llevo hasta donde yo quiero, ese río, ese arroyo, ese manantial, puede ser riego, puede ser electricidad, o en la antigüedad hacían molinos de agua en los ríos, era una riqueza. Pero si la dejo irse por todos lados sin ningún control, esa riqueza se puede convertir en destrucción, se puede convertir en humedad, se puede convertir en muchas cosas negativas. Queridos hermanos, hoy Jesús nos invita a reflexionar seriamente en ese orden de las pasiones que se necesita para tener un orden en nuestras relaciones. Si yo tengo un orden interior, si yo tengo una armonía interior, si yo tengo un serio y sano control de mí mismo, mis relaciones están bajo control. Si yo no tengo orden y control sobre mí mismo, mis relaciones con los demás están totalmente bajo control. Y aquí nos presenta hoy el Evangelio 4 casos. 4 casos. El primero es el rey. Es un rey bondadoso, comprensivo, es un rey que escucha, es un rey que se conmueve, es un rey que siente la necesidad del prójimo y hasta perdona la deuda. Pero no es un rey insensible. Cuando llegan a decirle que ese a quien le había perdonado la deuda es incapaz de perdonarle la deuda a otro, monta en cólera. Es un rey profundamente apasionado. Como fue apasionado para perdonar, también es apasionado para castigar. Bajo control, pero castigar. Luego está este deudor mezquino. Ya uno puede hacerse la imagen, yo no sé si ustedes se la hacen, de que este hombre probablemente malgastaba el dinero, probablemente era jugador, donde hizo una deuda con su rey de millones. Es una tradición un poco latinoamericana, le debía millones, cuando el millonario es el que tiene todo.
En otras traducciones un poco más apegadas al texto literal dice que le debía 10,000 denarios. Era una fortuna, era una grande fortuna, era el trabajo aproximadamente de unos 4 años. ¿Qué hizo este tipo para endeudarse en el salario de 4 años? Algo raro hizo. No sabía hacer sus cuentas. No sé, en el pasado no es que se hicieran viajes de lujo, no es que hubiera un grande consumismo como para ir a las tiendas y comprarse no sé cuántas cosas. ¿Quién sabe qué hizo este señor? Pero hizo algo muy negativo, muy equivocado. Y aún así, el rey le perdona la deuda. Probablemente se dedicaba también al agiotismo, porque si este que debía millones le prestó al otro, a lo mejor negociaba con el dinero ajeno y se dedicaba a hacer muchas triquiñuelas. Pues queda mal, debe mucho dinero, va al rey y le pide: ten compasión de mí, te lo pagaré todo. El rey se conmueve y le perdona la deuda, Olvídate, no te preocupes, dame los recibos, los rompe y los tira a la basura. Cuando éste sale, se encuentra al otro pobre diablo que le debía un poco de dinero. Y fíjense qué interesante, los diálogos son exactamente los mismos. Dame lo que me debes, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Lo mismo, exactamente lo mismo que pasó antes, vuelve a pasar aquí. Exactamente lo mismo, pero con actitudes muy diversas. Este hombre que era un despilfarrador del dinero, que era un inconsciente, un desobligado y que había hecho pérdidas enormes de dinero, tiene apego al dinero y entonces no perdona al que le debe un poco de dinero. No, ya me perdonaron millones y soy incapaz de perdonar un poco. Quiero hacerles una pregunta: ¿cuánto podemos permitirle a nuestras pasiones influirnos? ¿O es que las tenemos que dejar que exploten como sea? ¿O las tenemos que educar, encauzar, orientar? Un día escuché una frase muy fuerte y me la suelo repetir mucho y se la repito a otros. Las pasiones te influyen lo que tú les permitas. Las pasiones te influyen lo que tú les consientas que te influyan. Uno no puede decir: lo maté y no sabía yo qué estaba haciendo. Tristemente, a veces se llega a eso porque se pierde la cabeza, se pierde el control. Pero para que se llegue a eso, he permitido que corra mucha agua en mi vida, en mi alma, en mi corazón. Todo esto para decir que tenemos que perdonar a los demás, no importa qué, no importa cuántas veces. Y la falta de perdón es una piedra que llevamos en el zapato. Yo quisiera invitarles, queridos hermanos, en esta peregrinación de oración, quiero invitarles de todo corazón a analizar en su vida con seriedad, con honestidad, delante de Dios. Si hay algo que no he perdonado, tengo una piedra en el zapato. Y esa piedra en el zapato no solamente me puede molestar y doler, se me puede infectar, me puede causar problemas muy grandes. Y desde luego me entorpece mucho mi vida de oración.
si yo tengo piedras en el zapato, si yo tengo piedras en mi alma, entorpecen, dificultan o aniquilan mi vida de oración. Por eso hoy nosotros, queriendo aprender a perdonar, ponemos por delante el misterio de un Dios que es todo misericordia, de un Dios que acoge al humillado, al que pide perdón, de un Dios que no lleva las cuentas. Hablábamos de ese Dios que coge nuestros pecados y los avientan al fondo del mar. ¿Por qué los avienta en el fondo del mar? Porque es misericordioso, es bondadoso. Incluso hoy el Salmo responsorial nos habla de una característica de Dios que es bellísima. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. La ternura. El Papa Francisco ha hablado más de alguna vez de la ternura que necesitamos a veces en nuestras relaciones humanas. Ojalá, queridos hermanos, que nuestra peregrinación de oración nos lleve a un buen examen de conciencia, porque si tenemos un entripado espiritual con alguna persona que no hemos logrado perdonar, que no hemos logrado sanar, probablemente ahí está el motivo por el que no logramos una vida de oración fervorosa, positiva, normal, agradable, satisfactoria. Analicemos el corazón con objetividad. Acuérdense que la vida de oración, como ya hablábamos hace tiempo, es como una clínica de cardiología. Clínica de cardiología, ¿cómo está mi corazón? Así estará mi oración. Y si encuentro que hay que desatar algún nudo, algún entripado, pues hay que hacerlo, con humildad, con oración, con sacramentos, perdonando, acercándome a pedir perdón si he ofendido a otros, también yo. Si recobramos esa paz, es bellísimo lo que puede hacer el corazón en la oración. Quiero comentarles, y con esto termino, que hoy aquí en Magdala celebramos el Día de la Mujer, un poco anticipadamente, no sé por qué, pero hoy se celebró el Día de la Mujer. Y una de las actividades que hicieron fue preparar en el comedor varias mesas con muchos condimentos y muchas cosas, e invitaron a todas las mujeres que están aquí, empleadas, managers, voluntarias, huéspedes, y era tan hermoso ver a estas personas codo a codo, cocinando, enseñándose a hacer cosas, cuando sabemos que hay musulmanas, que hay cristianas de diversas confesiones cristianas, que hay judías, que hay drusas, no me estoy equivocando. Drusa es una religión que hay en esta zona, que hay locales y extranjeras, mujeres de diversas edades, de diversa condición social, todas conviviendo, compartiendo, riendo, dialogando, aprendiendo unas de otras. Yo pensaba, mientras las veía, qué hermoso sería nuestro mundo si pusiéramos todos un poquito más de atención en mejorar nuestras relaciones. Vamos a pedírselo a Dios y ojalá que pongamos esa gotita de agua que hace luego un río y que hace un océano. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.